Hola y bienvenidos a un capítulo de Bronx. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de Hostel. Prepárense para descubrir los misterios detrás de las sombras y los escalofríos. Contexto y sinopsis breve. Antes de adentrarnos en el análisis, hablemos un poco sobre la trama. Hostel narra la historia de dos amigos estadounidenses, Paxton y Josh, que viajan por Europa en busca de diversión y aventuras. Al llegar a Ámsterdam, escuchan sobre un hostal en Eslovaquia, donde pueden encontrar mujeres atractivas y vivir experiencias extremas. Sin embargo, lo que parece ser un paraíso de placer se convierte en una pesadilla, ya que el hostal es en realidad un lugar donde turistas son capturados y torturados por personas adineradas que buscan satisfacer sus deseos más oscuros. La película se convierte en una crítica al turismo de explotación, mostrando cómo la búsqueda de placer puede llevar a situaciones extremas y peligrosas. Hostel utiliza una ambientación inquietante, con paisajes oscuros y un diseño de producción que evoca una sensación de claustrofobia y peligro inminente. Desde el momento en que los protagonistas llegan al hostal, la iluminación tenue y los ángulos de cámara cerrados crean una sensación de encierro. La música, compuesta por Nathan Barr, complementa esta atmósfera con melodías inquietantes y sonidos que generan tensión, haciendo que el espectador sienta la angustia de los personajes. La transición de la alegría y la despreocupación en Ámsterdam al horror en Eslovaquia es palpable, y cada elemento visual y sonoro se entrelaza para intensificar la experiencia de terror. Los personajes y sus demonios internos. ¿Quiénes son los protagonistas? Paxton y Josh son jóvenes despreocupados que representan la inocencia y la curiosidad de la juventud. A lo largo de la película, sus miedos y demonios internos se hacen evidentes. La vulnerabilidad ante lo desconocido, la desconfianza hacia los demás y, en última instancia, el miedo a perder su vida. La relación entre los personajes también es crucial. Su amistad se pone a prueba cuando se enfrentan a situaciones extremas. Además, el personaje de Ollie, un amigo que se une a ellos, introduce un elemento de despreocupación que contrasta con la creciente tensión. A medida que la trama avanza, la evolución de estos personajes refleja cómo la experiencia del terror puede despojar a las personas de su humanidad y llevarlas a un estado de desesperación. ¿Recuerdan esa escena en la que Paxton es capturado y sometido a tortura? Esta secuencia no solo es gráfica, sino que también explora el concepto de la deshumanización. La brutalidad de la tortura es impactante, pero lo que realmente perturba es la frialdad con la que los torturadores llevan a cabo sus actos. Desde una perspectiva psicológica, esta escena refleja el miedo a perder el control y la identidad, un tema recurrente en el cine de terror. La forma en que los personajes son despojados de su humanidad y tratados como objetos de entretenimiento para los ricos es un comentario escalofriante sobre la naturaleza humana y la moralidad. ¿Hay objetos o símbolos recurrentes? El hostal en sí mismo puede interpretarse como un símbolo del turismo y la explotación. Representa cómo la búsqueda de placer puede llevar a situaciones extremas y peligrosas. Además, la figura del turista se convierte en una metáfora de la vulnerabilidad de aquellos que buscan experiencias sin considerar las consecuencias. La imagen del cazador y la presa se invierte, ya que los turistas que inicialmente parecen estar en control se convierten en víctimas. Este simbolismo se ve reforzado por el uso de colores oscuros y la representación de los personajes como figuras aisladas en un entorno hostil. Llegamos al punto culminante. El clímax de Hostel es brutal y perturbador, donde el horror alcanza su máxima expresión. La escena en la que Paxton es finalmente capturado y se enfrenta a su torturador es un momento de alta tensión. Este momento impacta al espectador no solo por la violencia gráfica, sino también por la revelación de la naturaleza humana y la capacidad de infligir dolor. La intensidad de esta escena deja una marca emocional, haciendo que el público reflexione sobre la moralidad de las acciones de los personajes y la sociedad en general.
La experiencia de Paxton se convierte en un espejo de los miedos más profundos del espectador, el miedo a la impotencia y a la muerte. ¿Qué nos deja esta película? Hostel nos confronta con el lado oscuro de la naturaleza humana y el miedo a lo desconocido. Después de verla, muchos espectadores se sienten inquietos, cuestionando su propia seguridad y la confianza en los demás. La película provoca una reflexión sobre los límites del placer y el horror, dejando una huella psicológica que perdura. Además, invita a considerar el papel del espectador en la cultura del entretenimiento, planteando preguntas sobre lo que estamos dispuestos a tolerar en nombre del entretenimiento. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han visto Hostel? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más análisis cinematográficos. Me encantaría saber qué escenas les impactaron más y cómo creen que esta película se compara con otras del género. Hasta la próxima.